Versículo 25, entonces denle al César lo que es del César. Léalo conmigo todo el versículo, por favor. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea que hay cosas que le pertenecen al gobierno, hay cosas que hay que darles al gobierno, hay cosas que como cristianos tenemos que hacer por el gobierno, pero hay cosas que no le pertenecen al gobierno. Hay cosas que solo le pertenecen al Dios creador del cielo y de la tierra. Hay cosas que solo Dios va a recibir de nosotros y hay otras que hay que cumplir con el gobierno. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, sean leales al gobierno, pero sean más leales a Dios. Y después la Biblia nos enseña qué es o qué son las cosas del César. ¿Qué es del César? Dad al César lo que es del César. ¿Y qué es lo del César? Le voy a leer en Romanos capítulo 13 lo que es del César, lo que es del gobierno. Romanos 13, lo voy a empezar a leer. Fíjese lo que dice en la misma Biblia. Dice, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Está hablando de un buen gobernante, ¿verdad? El problema es cuando los gobernantes se dedican a castigar al bueno y a recompensar al malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Así que es necesario, dice la palabra, someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. Póngame atención. La Biblia nos enseña que lo que es del César, las leyes, los impuestos, merece nuestro respeto. La Biblia nunca nos va a enseñar que seamos revolucionarios. Dios no nos llamó a ser revolucionarios. Dios no nos llamó a ser revoltosos, a andar en las calles con pancartas, exigiendo. Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a ser sujetos y obedientes. Nuestra revolución no es con las armas. Nuestra revolución es con el amor, la oración, la santidad y la obediencia al único y poderoso Dios. Esa es nuestra revolución. Dios no nos dice que nos peleemos en las redes sociales. Dios no te dice eso. Dios dice respeta a las autoridades. Pero quiero aclarar, alguien una vez me puso ahí en mi Facebook, porque íbamos a abrir la iglesia y el gobierno no nos deja abrir las iglesias, y alguien me puso ahí, ¿y qué de la clase de respetando autoridades, pastor? Me dijeron. Y lo digo público porque fue público, ¿verdad? Me lo dijo ahí. Pero mucha gente confunde respeto a la autoridad con obediencia a ciegas a la autoridad. Tenemos que respetar las autoridades, pero no estamos sujetos a obedecer ciegamente a leyes que van contra la palabra de Dios o a leyes ridículas que solamente ellos se creen, porque nuestra obediencia primero está a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todo partido político, por sobre toda ley. Primero es a Dios. Nuestro respeto a las autoridades. Es muy diferente respetar a obedecer ciegamente. Así que, ¿qué le corresponde al César? ¿Qué le corresponde al gobierno? Hacer leyes, impartir justicia, cobrar impuestos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire el versículo 6, está ahí en Romanos 13, ¿verdad? No he perdido la cita. Ahí busque otra vez, Romanos 13, 6. Dice, por eso mismo pagan ustedes impuestos.
¿Cuántos pagan impuestos? No se haga, no se haga. Pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, los del año pasado, los de hace 2 años que están mandando cartas, los que deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Entonces, lo que es del gobierno son los impuestos. Ellos imponen ese dinero, te lo quitan, no lo das para los que trabajan y de ahí se lo quitan del cheque. ¿A cuánto le quitan impuestos del cheque? Ya ve, no se salva nadie, ¿verdad? Te lo quitan y es para el gobierno. Y se supone que los impuestos son para mejorar los freeways, para mejorar las calles, para que los policías tengan buen equipo, para que las escuelas tengan buenos maestros. Se supone que los impuestos son para eso. Se supone. Nosotros no somos quien para decir, es que el gobierno está haciendo mal uso. No, eso no nos corresponde. Lo que es del César es que tú pagues tu impuesto, que tú respetes, que tú sigas las leyes, que tú sigas las reglas. Así es un buen cristiano y un buen ciudadano. Ahora, hay dos sistemas. A lo mejor usted ya lo sabe, pero quiero decírselo antes de continuar. Hay 2 sistemas, 2 maneras de gobernar económicamente. Los gobiernos siempre han usado uno u otro. Uno se llama el capitalismo y el otro se llama el socialismo. Los sistemas capitalistas está basado en el capital, es decir, lo que tengas, con eso que tienes, generas riqueza. Lo que tengas, cada persona individualmente lo que tenga, con eso genera riqueza. Usted está viviendo en el país más capitalista de todo el planeta Tierra. Se llama Estados Unidos, se llama América y por muchos, muchos años ha sido el rey del capitalismo. Y usted dejó su país para venir a un país capitalista. Y yo no entiendo a la gente que deja su país, viene a este y se queja de este. Yo no entiendo al que viene allá, viene para acá y ahora se queja del sistema. Cuando ahora estamos mejor que cuando vivíamos en México, en El Salvador, en Guatemala, donde vengas tú, aquí Dios nos ha bendecido y nos ha levantado. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Gracias al sistema capitalista, usted tiene un smartphone en sus manos. Porque Steve Jobs, uno de los primeros creadores del smartphone, era un capitalista, empezó en un garage sin muy poquito capital intelectual, o mucho más bien, poco capital económico, buscó capital, le inyectaron dinero y hoy gracias a eso usted tiene un smartphone en sus manos, que no lo ha terminado de pagar, pero ahí lo tiene en sus manos. Y la segunda doctrina política, porque no es ni siquiera un sistema, la doctrina política del socialismo. ¿Sabe? El socialismo es que el Estado, el gobierno, recibe todo el dinero y él lo distribuye a los más pobres primero. El socialismo dice, hay que ver por los pobres, y levantan el puño así. El socialismo es una filosofía que quita a Dios. No pueden implementarlo si no eliminas la creencia en Dios, porque estorba. Es muy profundo, no lo puedo explicar en unos minutos, pero lo que le trato de decir es que el socialismo toma el dinero de los ricos y se los da es como Robin Hood, se los da a los pobres y dice todos parejos, todos, vamos a ganar todos parejos, a todos les vamos a dar lo mismo, todos van a ganar igual y algunos dicen, ¡ay, qué bueno que vamos a ganar lo mismo! Pero el que es poquito más abusado y que quiere avanzar, y ¿por qué gana lo mismo que este? Este ni trabaja. ¿Y por qué? Si yo quiero ganar más. El capitalismo apoya a los emprendedores. El socialismo disminuye al emprendedor. Porque es el gobierno el que distribuye el dinero y la ganancia. Y lo han vivido en Cuba, y lo han vivido en Venezuela, lo han vivido en Rusia. Y China es comunista donde le conviene. O socialista donde le conviene y capitalista donde le conviene. Generalmente los liberales, los de izquierda, y en este caso los demócratas, tienen tendencia socialista.
No se lo estoy inventando. Usted vaya y googlee y busque la doctrina. Si va a votar, edúquese. Lea cuál es la doctrina demócrata, lea cuál es la doctrina republicana, lea, escuche a los candidatos qué propuestas tienen. No necesitan decirlo realmente porque está en las leyes que han aprobado antes. Hace 4 años estuvo los demócratas en la Casa Blanca y aprobaron muchas leyes que hoy se los voy a mostrar. Sígame amando después de esto que le voy a mostrar. ¿Me promete que me va a amar después de esto? Si no, no se lo muestro, si no, no. ¿Sí? No me voy a apedrear allá afuera, ¿eh? No me bloquee de Facebook, porque ya no oro por usted. Son 2 doctrinas. Olvídese del candidato, le cae gordo, sí, cierto. Pero no es el candidato, es lo que traen, son las leyes que van a promover, porque el gobierno está para promover leyes que nos den justicia y paz, se supone. Entonces, ¿qué leyes van a promover estos 2 partidos políticos si ganan la Casa Blanca? ¿Qué es lo que van a promover? De eso se trata. ¿Está listo? Le voy a mostrar esto. Usted puede ir a investigar y no se enoje conmigo, porque el cristiano no se enoja con su pastor. ¿Okay? Muy bien. Republicano y demócrata. Estas son las doctrinas y los sistemas que traen. Primero, incremento de impuestos personales y de empresas. Demócrata sí, republicano no. Vaya a buscarlo. Biden acaba de decir que va a subir la tasa de impuestos y el gana. Yo no sé si eso está bien o mal para usted. Yo tengo mi opinión, usted decida por usted. Muy bien, segundo, prohibir armas. Republicanos dicen no. Demócratas dicen sí, están causando muchas muertes las armas. En cuanto al COVID-19, obligatorio el uso de mascarillas en todos lados. COVID-19, detección y rastreo de infectados. Demócratas, sí, hay que rastrear. Si ya se infectó alguien, vamos a ir y le vamos a investigar con cuánto se reunió y vamos a ir a ver los datos del otro. Un rastreo, que dicen que con eso se va a acabar el COVID. Obamacare, ¿se ha escuchado de eso? Lea un poquito del Obamacare, porque él dice, y va a quitar el Obamacare, y ni saben qué es el Obamacare. No, ni han leído qué es eso. Demócrata sí, republicano no. Apoyo a la ideología de género desde escuelas públicas. Demócrata sí. ¿Sabe qué es la ideología de género? Pues es toda la ideología de los gays, ¿cómo le llaman? Transexuales, todo eso, bisexuales. Lo que han propuesto es que los niños reciban esas pláticas en las escuelas y que a un niño de 7, 8 años le expliquen que es un gay, que es el sexo, se puede tocar. En México ya están pasando eso, Una última pregunta que le hicieron al candidato, él dijo que de los 8 años un niño puede escoger su sexo. Apoyo al aborto hasta los 9 meses, le llaman full term. Construcción del muro. Ese republicano, que Dios lo reprenda, ¿verdad? Porque quiere hacer un muro ahí en el México. Bueno, republicano sí, demócrata dice no. Y esta le va a gustar a usted. Ciudadanía para migrantes indocumentados. ¿Demócrata? Sí. ¿Republicano? No. Eso es. Y a veces por la última, mucha gente nuestra, sin darse cuenta de todo lo que viene allá, vota. Bueno, esas cosas de las leyes, esas cosas, esto que está aquí, los impuestos, todas esas cosas son del César, son del gobierno. Pero cuando se trata de algunas leyes que van a afectar nuestra familia, el gobierno no va a decidir. Allí el que gobierna es Dios en mi casa. El que gobierna es Dios en mi familia. ¿Puedo oír un amén para aquellos que Dios gobierna en su familia? Dios gobierna en tu casa. Es Dios. Ni el republicano ni el demócrata. Es Dios el que gobierna en mi casa. Hay cosas que no son del César. ¿Qué cosas son esas? ¿Qué cosas son de Dios y no del César? Nuestra adoración no es para el gobierno, es para Dios. Doblaremos nuestras rodillas a Cristo Jesús y no a un sistema político. Nunca nuestra alabanza y nuestro canto será para un gobierno, será para el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Amén. Denle un aplauso al Señor. Para Dios nuestra adoración. No nos van a callar de que no podemos cantar. Oh, no, Señor, esa le pertenece a Dios. El gobierno no me puede decir cuándo cantar, cuándo no cantar, cuándo orar, cuándo no orar. No, Señor. Nuestra adoración siempre para Dios. Amén. Para Dios es nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca deje que a sus hijos le doctrinen con cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ahí es donde podemos desobedecer al gobierno. Para Dios es nuestra sumisión, para Dios es nuestro respeto y para Dios nuestra vida entera. Ni para el republicano ni para el demócrata. Nuestra vida es de Cristo Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor bien fuerte. Así que, en una ocasión, la Biblia dice que Pedro y Juan eran muy juntos ellos, siempre trabajaban en equipo. Llegaron al templo, vieron a un hombre cojo y entonces oraron por él. Y cuando oraron por él, el cojo sanó. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y entró saltando al templo, entró gritando, gloria a Dios. Y cuando pasó ese milagro, el pueblo de Israel empezó a gritar y a glorificar a Dios y todo el mundo se alegró. Y entonces Pedro y Juan empezaron a predicar a Cristo Jesús y empezaron a decir, Él es el Señor que resucitó. Ustedes lo crucificaron. Lo acaban de crucificar unos meses atrás. Dijeron, ustedes lo crucificaron, pero Él los va a perdonar. Él es el Señor. Y empezaron a predicar. Y dice la Biblia que las autoridades los llamaron aparte. Y dice Hechos, si quiere leerlo en su Biblia, Hechos 4:17. Dice, pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, o sea, ya no hablen de Jesús, ¿verdad? Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Las autoridades le dijeron, te prohibimos hablar de Jesús. Ya no hables más. Ya, hasta aquí, se acabó Jesús, ya no hables. Ahora, si nos vamos con el tema de que hay que obedecer a las autoridades, ¿qué hubieran hecho Pedro y Juan? ¿Qué hubieran hecho Pedro y Juan? Ya no hubieran predicado, ¿no? Lea el versículo 19. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Cuántos no pueden dejar de hablar de lo que han visto y han oído? No podemos dejar de hablar. Yo no puedo dejar de hablar de los milagros que he visto. Yo no puedo dejar de hablar cómo Dios ha sanado gente del COVID. Yo no puedo dejar de hablar cómo Dios nos ha protegido de este virus. Y así como nos ha protegido, nos va a seguir protegiendo. Porque nuestra confianza está en Él. Nuestra fe está en Dios. No está en una vacuna, está en la sangre de Cristo que se derramó en la cruz del Calvario. No puedo dejar de hablar lo que he visto y he oído. No puedo, no me pidan eso, no puedo. No puedo dejar de bautizar a aquellos que quieren seguir a Cristo. No puedo dejar de discipular a aquellos que quieren más de Dios. No puedo dejar de hablar de Él. No me pidan que cierre la iglesia. No me pidan que no me reúna en grupos en casa, porque no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído de parte de Dios. Así que cuando el gobierno me prohíbe algo que Dios me pidió, o cuando me pide algo que Dios me prohibió, tengo derecho a desobedecer al gobierno, porque primero es la obediencia a Dios que a los hombres. Primero es la obediencia a Dios. Primero es la obediencia a Dios. No me vengan a decir ahora que es al revés. No me vengan a decir ahora que es que las cosas cambiaron y que hay que respetar. Sí, cuando hay realmente un riesgo y un peligro. Si hubiera guerra y las bombas estuvieran cayendo aquí, sería tonto reunirnos. Pero por favor,
Por favor, hemos visto cómo Dios nos ha protegido de esta pandemia. Hemos visto, muchos de ustedes se enfermaron y hoy están aquí alabando el nombre de Dios. Algunos no pudieron resistirlo, murieron, fallecieron, sí es cierto. Y hemos orado con ellos y hemos llorado con ellos. Pero no es por faltarles el respeto, es porque hay que obedecer a Dios, hay que seguir adelante con nuestra vida, porque Dios va delante de nosotros. Así que Pedro y Juan no obedecieron. Está como usted y yo que no obedecemos. Y dice la Biblia que otra vez predicaron y otra vez los trajeron. Vaya al versículo 28. Dice, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Era la segunda vez. Y los apaleaban y olvídese, los pateaban, les daban duro. Sin embargo, dice, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Gloria a Dios que desobedecieron. Si no, nosotros no hubiéramos conocido el Evangelio. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Pues sí lo mataron. Versículo 29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Quiere leer conmigo el versículo 29? Dígalo fuerte. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esto acabo. ¿Quieres ponerme Lucas 20, 25? Lucas 25. Entonces dijo Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya comprendimos esto? Así es como está en la palabra. Hay que darle al César nuestro respeto, nuestra obediencia, nuestros impuestos, pero a Dios hay que serle más leales que al gobierno. Nuestra obediencia primero a Dios.